para todos, ¿cómo les va? Estamos en vivo en Esta Boca es Mía. Virginia, qué placer que nos acompañes hoy. Gracias. El tema, ya lo comentamos la semana pasada, pero es hora de bajarlo a tierra un poco si podemos, con invitados que vienen al caso. Tiene que ver con ALUR, con los megasalarios que se hicieron públicos de sus gerentes. Tiene que ver con ese debate de fondo ideológico, si se quiere, de qué tipo de empresas públicas queremos, qué tipo de industria queremos. Pero eso en instantes nada más. Antes, si me permiten, tenemos un móvil en vivo pronto en este momento con el nexo entre el gobierno y los refugiados de Guantánamo. Cristian Mirza, ustedes saben que Diyab se negó a recibir asistencia médica. Yo de verdad no sé cuál es su estado de salud, qué expectativas se tiene y sobre todo me queda dando vuelta en la cabeza la idea de que cuando uno puede intervenir en determinadas circunstancias, cuando alguien está presentando una huelga de hambre de esta manera, o por ejemplo, si lo trasladamos a otras situaciones. No, pero médicamente, en realidad, la autonomía del paciente, si el paciente ante está cualquier consciente, cosa, es uno de los principios éticos. ¿basta con estar consciente o sí, a menos si el paciente está en la capacidad de tomar decisiones eso. y esa evaluación Eso se es lo que realiza, yo quiero saber. La autonomía del paciente es uno de los principios que se tienen que respetar. Pero ¿se acuerdan que se cuestionaba un poco el estado de salud Bueno, mental de Diyab como para poder tomar decisiones ejerciendo la verdadera libertad, ¿no? Pero se evaluó que él estaba realmente realizando una toma de decisiones conscientes. Y bueno, y él todo paciente tiene derecho a no recibir el tratamiento. Si lo desea, es parte de su autonomía. Nos ha pasado en hospitales de gente que está infartando y decide retirarse. Bueno, y es parte de la libertad y de la autonomía que tenemos que respetar. Gracias, doctora, por este comentario. Vamos directo al móvil a ver qué nos puede aclarar Cristian Mirza. Tania, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Victoria. Como decía Virginia hace instantes en el panel, Diyab estuvo en el Hospital de Clínicas, previamente estuvo también en el Hospital Maciel, en donde le habían realizado exámenes paraclínicos y bueno, estaban correctos, por eso se fue nuevamente a su apartamento. En estos días estuvo internado en el Hospital de Clínicas, pero decidió irse por su propia voluntad. La directora del hospital, Raquel Ballesté, explicó en un comunicado de prensa que por la propia voluntad del paciente, él decidió no recibir asistencia. Entonces, más allá de que los médicos no estaban de acuerdo con que Diyab se retirara del centro hospitalario, se respeta la voluntad del paciente y fue por eso que decidieron que volviera al apartamento donde él reside. Hace 28 días que está en huelga de hambre y a esto le sumamos que hace aproximadamente una semana, más o menos, que tampoco realiza ingestas de líquidos, con lo cual el Estado también, que fue lo que la directora del Hospital de Clínicas explicó, es que ha perdido masa muscular y también se nota una pérdida de peso, pero no pudieron realizarle otro tipo de estudios. Aquí estamos con Cristian Mirza, representante nexo entre el gobierno y los refugiados desde el mes de marzo, desde la gestión de Tabaré Vázquez. Y lo primero que queremos preguntarle, porque él estuvo ayer, ha mantenido conversaciones constantes, tanto con él como con los 5 restantes refugiados, pero bueno, el que más ha seguido a la prensa por diferentes motivos ha sido Diyab, así que le damos la bienvenida. Y la primera pregunta que queremos realizarle, Mirza, es ¿cómo es el estado de salud de Diyab en este momento? Bueno, yo estuve anoche por más de una hora hablando con él en su domicilio y evidentemente el cuadro es bastante complicado. Yo pude hablar con él, él está consciente y pudimos intercambiar obviamente opiniones y pareceres respecto a toda la situación. Yo no puedo revelar los detalles de la conversación por razones obvias, pero evidentemente sí, está extremadamente delicado. Ya algunos de los indicadores le estaban dando por debajo en el límite, digamos, por debajo de los mínimos, y por eso precisamente el viernes lo habíamos convencido de que fuera trasladado al Hospital de Clínicas, a los efectos precisamente de que tuviera un monitoreo mucho más estrecho, minuto a minuto, de sus indicadores. ¿A usted le sorprendió la decisión de que quisiera retirarse del centro el sábado? Sí, me sorprendió. Yo estuve articulando y coordinando a distancia, porque no estaba en Montevideo, desde las 7 de la mañana prácticamente hasta últimas horas de la noche,
Y sí, yo manifesté que había quedado perplejo, porque la verdad que no entendía. En la medida que habíamos llegado a un acuerdo, que él mismo incluso el viernes me dijo, mirá, voy a hablar con mi familia y después me voy al hospital. Él habló con su familia sobre las 5 de la tarde, 5:20, terminó, y yo le pregunté de nuevo y me pidió que lo trasladáramos el sábado. Bueno, porque él se sentía con dolor de cabeza, en fin, y que quería descansar un poco y luego el sábado ir al hospital de clínicas, cosa que aconteció sobre el mediodía, un poco antes del mediodía. Y sorprendentemente a mí me llaman a la media hora o a 40 minutos para decirme que no quería estar. ¿Cuáles eran los motivos? Yo no sé, porque en realidad lo que aparece, lo que aparece en declaraciones es que se sentía más preso que paciente. Y en realidad él, al entrar a un hospital, y además estaba bastante claro, esto fue un acuerdo con los allegados que están con él en este momento, que en un régimen hospitalario no pueden haber 50 personas en la sala, en donde además se le acondicionó una sala especial en el piso 9, que es el piso de cirugía, solo. No se podía, obviamente, y no eran las condiciones más propicias, por otra parte, de que hubiera 30, 20, 10 personas con él y yendo y entrando. Entonces habíamos quedado que había una lista corta de 5 acompañantes que se iban turnando durante las 24 horas, porque eso obviamente era un requisito del personal médico que había establecido, y luego, respetando los horarios de visita, él tenía la plena facultad de decidir quién entraba y quién no entraba a visitarlo, que es obviamente el funcionamiento normal en cualquier hospital público o privado, aquí y en cualquier parte del planeta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me sorprendió, de que efectivamente dijera que se sentía más preso que paciente. Mirza. Incluso más. Los médicos le dijeron, que le expresaron que en realidad ellos no buscaban persuadirlo de la medida, que era justamente para generar mejores condiciones, entre comillas, para un monitoreo permanente, continuo, respetando su decisión, su medida de protesta, incluyendo obviamente la no ingesta de líquidos. Es decir, le explicaron. Y aún así, él decidió retirarse. Mirza, Victoria, te está escuchando Mirza. ¿Me escucha Mirza? Sí, la escucha Victoria. Muy bajito, pero Bien. Bueno, primero me imagino lo angustiante, pero también lo desgastante que debe ser para usted este seguimiento que viene haciendo en el tiempo, fundamentalmente con Dijab, ¿no? ¿Usted cree realmente que él está en pleno uso de sus facultades, que los razonamientos que lo llevan a tomar esta decisión se sostienen en un estado de lucidez? Lo pregunto porque, en definitiva, cuando él se le explica que el Uruguay no puede mandarlo a cualquier lado, que se necesita la autorización de un país que lo acepte, frente a ese argumento, ¿qué es lo que él espera? Ese enojo, ¿no? Como uno leía recién en sus declaraciones, que si me muero va a ser culpa de Uruguay y de Estados Unidos. ¿Qué más puede hacer el Uruguay? ¿No lo entiende él? Bueno, en realidad, cuando yo hasta ayer de noche y en todos los diálogos y conversaciones personales que he tenido con él, yo lo encuentro lúcido, obviamente consciente, lúcido, con claridad en la expresión y con claridad en la articulación de los enunciados que hace. Sí. Más allá de que él ha manifestado, y me parece que es absolutamente normal que en un cuadro de esta naturaleza por momentos esté un poco confundido. Por eso yo he dicho que yo lo entiendo en el marco de esta situación extremadamente complicada, que por momentos se confunda, pero de todas maneras, en las conversaciones que he tenido con él, ha estado lúcido y hemos intercambiado información. Yo le he proporcionado información, obviamente reservada, y le voy comentando todo lo que está haciendo el gobierno paso a paso,
Pero sí, la respuesta es, yo ya no creo más en este gobierno porque he esperado mucho, porque me han hecho muchas promesas y tú vienes y me dices sí que se está trabajando, pero yo quiero ver cuestiones prácticas. Y obviamente nosotros le explicamos que las decisiones no son fáciles de tomar de un día para otro y mucho menos de implementar. Pero bueno, ahí estamos avanzando. Yo aprovecho porque quiero dar un agradecimiento personal y obviamente de parte del gobierno a todo el equipo del Hospital de Clínicas, que realmente desde la doctora Raquel Ballesté, directora general, y todo el equipo médico han hecho un esfuerzo formidable para hacerle un espacio exclusivo y tener un equipo médico de primer nivel a su disposición. Quería dejarlo bien señalado. Lo mismo que hace, que también dispone siempre de visitas a domicilio de un equipo médico para hacer el control. Pero reitero, él hasta ayer estaba lúcido, muy cansado, obviamente, porque está en el límite, con algunos indicadores en el límite realmente. ¿Y qué pasaría si efectivamente fallece? Yo tengo la esperanza de que no acontezca. Se lo manifesté desde que llegó de Caracas y le dije que estábamos trabajando muy fuerte, intensamente, para que esa opción no se concretara, ¿no? Que en realidad yo le dije algo así como que en realidad tú te vas a morir cuando Alá lo disponga, pero no es ahora. ¿Y cómo lo ve él a usted? Guantánamo estuvo... Sí. No, perdón, que cómo lo ve, porque usted es el nexo entre ellos y el gobierno. ¿Cómo lo ve él a usted? Porque así como perdió la confianza en el gobierno, por lo que usted me dice que ya no cree más nada, ¿todavía cree en usted? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que un poquito todavía sí. Y yo creo en él, por supuesto. El tema también de fondo, le quisiera consultar, es porque la opinión pública, hay mucha gente que lo tilda de malagradecido con el país por cómo Uruguay abrió las puertas. Y ¿qué opina usted a este respecto? Yo creo que tanto en su caso como en el caso de los demás refugiados que vinieron de la cárcel de Guantánamo, se ha construido un estereotipo y me parece que a veces con elementos absolutamente cargados de prejuicios y valoraciones culturales que se pueden entender, pero que obviamente no tienen nada que ver con la realidad. En el caso de Dihab, él siempre ha tenido una actitud un poco más reacio a un proceso de adaptación. Como yo siempre digo, cada uno tiene sus grados y sus formas de integrarse a una sociedad. Máxime cuando estamos hablando de 6 refugiados que fueron sometidos a tortura psíquica, física, etcétera, etcétera, en cautiverio sin garantía legal de ningún tipo. Y obviamente esto es responsabilidad, como él dice, yo siempre se lo ven, digo, yo estoy de acuerdo contigo, es responsabilidad del gobierno norteamericano. Ahora bien, los Estados Unidos, mejor dicho, el Uruguay está haciendo justamente, le ha solicitado que contribuyera, que de alguna manera apoyara las gestiones que hace el gobierno uruguayo en estas obras a los efectos de conseguir una opción viable. Pero sí, yo creo que la opinión pública a veces, yo entiendo, ¿no?, que ante algunas declaraciones que hizo que no fueron felices, todo cuanto también se lo hice saber cuando llegó de Caracas, se pueden entender en este marco, en un marco de desesperación, en un marco de angustia, y en el marco de una situación en donde no llega a ver, no llega a concretar el encuentro, el abrazo familiar, cosa que los demás, en algunos casos, ya lo hicieron, porque algunas familias de los refugiados que vienen de Guantánamo vinieron el año pasado y este año sin que nadie se enterara, porque así debe ser, y volvieron a sus países respectivos de origen
y todo bien, sin intenciones de venir aquí a emigrar al Uruguay. Pero, y en su caso, él tenía esposa, hijos, cosas. Sí, pero que no quieren venir, ya lo manifestó la esposa. No está... Sí, ya dijo su esposa que no quería venir. Claro, ese debe ser uno de los puntos que también a la angustia. El viernes 16 se celebra el Día Musulmán, ¿puede ser? Sí. Él tiene la esperanza de poder reencontrarse con su familia para esa fecha. Estamos a 4 días, no sé cuán viable es, porque además están en Turquía, ¿no? Sí, sí, ojalá, ojalá. Es decir, a mí me consta, como lo digo siempre, hace varios días que digo, desde que él llegó de Caracas y insistió en que no quería quedarse en el Uruguay, el gobierno uruguayo, específicamente desde la Cancillería, estuvo trabajando fuertemente y en los últimos días mucho más intensamente para lograr una alternativa posible, viable, que, reiteramos una vez más, no depende exclusivamente del Uruguay, depende de un país que efectivamente exprese su voluntad de acogerlo y eventualmente otorgarle el estatus de refugiado. Exacto. Que es otro capítulo, porque aquí tienen estatus de refugiado. El país que lo reciba, bueno, ojalá en estas horas, en estos próximos días, pueda también otorgarle el estatus de refugiado y proceder a la reunificación familiar. Y por otro lado, bueno, habrá que ver en qué condiciones puede ser subido a un avión, pero eso ya son cosas que escapan totalmente a mi conocimiento. Mirza, bueno, Victoria, no sé si tenés alguna otra consulta. Una última, ¿qué rol están jugando en este momento, siendo testigos de lo que le pasa a Diyab, el resto de los refugiados que están aquí en nuestro país? Bueno, yo he tenido contactos y vengo manteniendo un fluido contacto desde hace 1 año y medio con todos en mayor o menor grado, y vienen siguiendo con preocupación. ¿Ninguno ha intentado convencerlo de otra cosa a Diyab? Hasta dónde llega mi conocimiento, no, pero a lo mejor hubo algún encuentro del cual no me hubiera enterado, pero hasta donde yo sé, no. Bien. Bueno, Mirza, muchísimas gracias por esta puesta a punto. No, por favor, a las órdenes. Muchas gracias, Victoria. Lo último que quería comentar es que la ayuda del Estado va a ser hasta febrero de 2017 a los refugiados. ¿Es así? Sí, el programa sí concluye en su 2.º año, en febrero del 2017. El acento este año en particular ha sido colocado en la reinserción laboral de los refugiados de manera estable. Hay varios de ellos que se vienen capacitando y generando justamente o potenciando sus habilidades para una inserción en el mercado de trabajo. Lo quiero dejar planteado categóricamente, todos quieren trabajar. Entonces, reitero, hay algunos que se están capacitando, que lo están haciendo además muy bien. Con prácticamente todos hablo en español, ya no preciso traductor, más allá de los acentos, pero cada uno en su domicilio, algunos ya están trabajando. Entonces, el acento está puesto este año en inserción laboral estable, para asegurar que una vez finalizado el programa puedan subvenir a sus necesidades básicas, naturalmente, para insertarse definitivamente en la sociedad uruguaya, cosa que además es interesante notar que algunos de ellos ya están pensando porque lo han preguntado, hacerse ciudadano legal uruguayo tal como soy yo. Muchas gracias, Mirza. Gracias, Muchas Victoria. gracias a los dos. Muchas gracias. Saben que en este momento además en línea tenemos a Fidel Lago, que es médico de Diyab. ¿Me escucha bien? Hola, sí, estoy escuchando. Bien. Buenas tardes. No, buenas tardes. Tengo entendido que usted se comunicó con producción. Sí, me acabo de comunicar con producción, dado que estaba mirando la televisión y vi que estaban hablando de yihad. Bien. Entonces estaba interesado un poco en poder intervenir para hacer algunas puntualizaciones. Perfecto. Cuando usted dice que es el médico de Diyab, ¿qué médico de dónde? ¿Cómo? En realidad, yo tomo en contacto con él el pasado lunes. Si bien lo conocía de antes, recién ahora el
el lunes me llamaron porque él fue ingresado en el hospital Maciel. Sí. Entonces, el grupo de allegados que estaban con él estaba un poco preocupado de la situación de salud y me llaman. ¿Pero usted dónde trabaja? No, yo trabajo, en realidad soy médico forense, no soy médico de asistencia, pero me llamaron para colaborar con el caso. Bien. Está de paro hoy, de hecho, ¿no? Usted con el resto de los forenses. Hay paro, sí, hoy hay paro. Bien, pero no mezclemos los tantos. Bueno, a ver, sí. ¿cuál es su aporte para con el estado de Dijab? ¿Cómo lo notó? ¿Cómo lo encontró usted? Él está en una situación bastante delicada. Sí. Su estado de salud es muy frágil, hay un nivel de deshidratación importante. El día de hoy ya no puede deambular, está acostado. Y de hecho, hoy en la mañana tuvo una hipotimia, o sea, se desplomó, para que se entienda un poco el término. No fue un desmayo, pero intentó caminar y no pudo. ¿Cómo se enteró usted de eso? Porque me avisaron, me informaron los que están con él en este momento. ¿Y quién lo asistió? 2 personas que estaban con él en ese momento, en el apartamento. Yo quería hacer... No, pero una lipotimia no se trae a la persona, ¿se requiere intervención médica? Y se requeriría, sí, pero no, en este caso no. Pero yo quería hacer 2 puntualizaciones. Sí. Él está consciente en este momento, pero muy, muy débil. Las puntualizaciones que yo quería hacer era un poco a un par de cosas que había expresado Mirza. Él se fue del hospital, y dicho por él, porque me lo dijo personalmente, porque a él le habían restringido la entrada a las personas que querían verlo. Bueno, pero eso ya fue explicado, doctor, si me disculpa. Tampoco es un boliche como para que pueda estar entrando mucha gente. No, sí, por eso, pero en realidad es que lo que se planteó fue que podía verlo quien quisiera, pero eso no es real, por eso lo digo, ¿no? Y no porque fuera un boliche, sino que inclusive en el horario de visita no tenía permitido que ingresara gente. Bueno. Pero digo, más allá de eso, sí, lo que quería aclarar era que la situación de él es muy delicada, de que en realidad está en un momento bastante complejo y que el nivel de vulnerabilidad es importante. Cualquier complicación más allá de la propia de la huelga de hambre daría por sentado un riesgo determinante para la vida de él. Sin duda. Doctor, muchísimas gracias. Por nada. Bien, vamos a hacer una pausa, si les parece, a menos que alguien quiera agregar algún dato sobre esto. Yo me imagino lo que debe ser la angustia de Mirza, de verdad, de tener que lidiar con esto. Lo debe sentir su propio desafío, ¿no? Que no se le muera a este hombre, imagínense. No, pero al margen de lo que pueda estar comprometido de verdad y de corazón. Y déjame, Victoria, ¿qué pasa para este país si se muere este hombre? ¿Qué pasa con el Uruguay si se muere este hombre? Lo que me parece fuerte también tiene que ver con qué es lo que nos da sentido a la vida. Realmente hay una persona, lo que es su familia es lo que le da sentido a la vida y es su forma de buscar ese sentido y esa fuerza para reencontrarse con su familia. Entonces creo que el poder respetar Sí, pero lo de la familia, a ver, repasemos un poquito los planteos de Dijab. Lo de la familia, acá siempre se le dio la chance de acercarle a la familia. Él era el que no quería al principio, él quería irse de acá. Bueno, es que ahí es donde las prioridades de Dijab se desdibujan un 10 poco. personas vénganse a Uruguay, ¿no? No, pero el Uruguay se comprometía en hacer la gestión. Sí, sí. Él no quería estar en Uruguay. No, pero hay cosas más fáciles Quiere de encontrarse con su familia en un país árabe. En su cultura. Sí, sí, eso hay cosas más, yo creo que eso es muy complejo de determinar, pero hay cosas que deberían ser más simples de comunicar y de conocer. Estas personas vienen al Uruguay en el marco ¿de qué? De un acuerdo de gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Sí. Porque eran personas que estaban presas en una cárcel especial, que Estados Unidos tiene en territorio cubano. Una cárcel criminal. Y hay un acuerdo de gobierno a gobierno para que los traigan. Torturado. ¿Qué dice ese acuerdo? ¿Está prevista una situación de este tipo? El acuerdo prevé, bueno, si la persona va ahí y no se adapta, ¿qué se hace? ¿Cómo se negoció esto? ¿Qué cláusulas se incluyeron? ¿Qué conversaciones hubo? El otro día en el Parlamento norteamericano, un vocero supongo, cercano a estas negociaciones, dijo en el Parlamento norteamericano, una comisión, dijo que
Estados Unidos y Uruguay tenían un acuerdo para que durante 2 años permanecieran en Uruguay. Entonces, ¿por qué no se informan todos los alcances del acuerdo? ¿Y qué cambia? No, cambia la cosa cambia en los compromisos que asumió Uruguay como contrapartida. O sea, si 2 naciones hacen un acuerdo de este tipo, hay que prever todo. ¿Qué pasa? Viene el señor acá, yo me quiero ir de acá. ¿Y qué hacemos con este hombre? ¿Y qué hacemos? No, usted no lo puede mandar porque dice que tiene que tenerlo 2 años. Es decir, esto es una cosa muy... ¿Cómo no? Claro que sí. Fue lo que dijeron en Estados Unidos. Entonces, esto es una cosa seria. Esto no es que si... Usted elige lo que quiera. Esto es si es mal agradecido. No tiene nada que ver si es mal agradecido o no. Tiene que ver con lo que se le prometió, con el acuerdo que Uruguay hizo con Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice ese acuerdo? ¿Qué se le prometió? ¿Qué es lo que no se le cumple? No sabemos nada. Estamos hablando de un señor que es mal agradecido. No, pero que Graciano, con esto. lo de que se le promete, al margen de lo que se le haya prometido, siempre hablando desde el sentido común, al margen de lo que se le haya prometido, ya ves, el resto se está adaptando con bemoles, pero se está adaptando. Perfecto, pero tenemos que saber lo que se acordó. Si no sabemos lo que se acordó, estamos hablando en el aire. Pero ¿cuál es el problema de estar o no sentirse...? Al tema humano, yo recomiendo a los televidentes que lean o relean una novela de Gheorghiu, de un escritor rumano que se llama La Hora 25. Me parece que tiene mucho que ver con esto. Estamos ante un tipo que, por circunstancias políticas que están más allá de la voluntad de él, porque ni siquiera se pudo probar que fuera terrorista y seguramente no lo fue, y vivió un calvario en Guantánamo. Y este tipo no tiene nación, no tiene futuro, decide preferir morir. Qué brutal los gobiernos pero ¿y qué puede hacer Uruguay? Y los sistemas políticos autoritarios. Ponerse de punta con algún país árabe que no lo recibe. A una persona de esta manera me provoca una enorme compasión. Rara vez coincido contigo, ¿no? Esto se tenía que haber previsto. O sea, ¿cómo no se prevé que el señor diga, no, yo no quiero estar en Uruguay? ¿Qué hacemos con este hombre? Bueno, es que, a ver, si somos muy honestos, ¿a vos se te ocurre que alguien que está sacando de la cárcel de Guantánamo puede... De 6 un pero es un acuerdo de gobierno a gobierno. Es un acuerdo de gobierno a gobierno. Acá vino la embajadora Luisa. Señores, vamos a hacer la primera pausa. Yo no sé, a mí me gustaría... Vos sos doctora, capaz que me podés dar este dato. ¿Cuánto tiempo más un cuerpo humano resiste en este tipo de huelga? Y realmente... ¿Llega el viernes? Porque digo, a ver... Bueno, eso no se sabe. También depende del estado previo en el que estaba. No es como... No hay una regla, pero sí realmente es una situación muy crítica. Y bueno, hay que saber que por más que nos duela, eso es algo que tenemos que respetar y que incluso él puede decidir que cuando pierda su capacidad de tomar decisiones, no se lo reanime y se le permita... Bueno, pero que yo me permito cuestionar si hoy él está en un estado de pleno uso de facultades como para... Fue evaluado por gente capacitada que dijo que si no se lo pudo examinar el fin de semana, ¿qué tanto...? La persona que ha estado en contacto con él todo este tiempo está y que lo ha podido ver en su plena lucidez... El propio Mirza dice que lo ha notado confundido. Bueno, pero confundido en estas situaciones... Puede ser la vida o la muerte. Confundido no puede ser la vida o la muerte. Él mismo, Diab, hoy, lo publica La Diaria en entrevista exclusiva que le hizo. Le preguntan cómo está. Dice, me siento bien, pero hay momentos que me siento perdido y que no sé qué estoy haciendo. Lo dice él. ¿Y qué más necesitas como para poder indicar una atención compulsiva? Es obligación del Estado proteger la vida. Un suero. No, el Estado no puede amparar que una persona se quiera quitar la vida. En ningún caso. Bueno, son temas distintos, no entremos en eso. Yo creo que este es un caso bastante particular, ¿no? En fin, vamos a ver cómo sigue y por cuántos días sigue, que eso es lo más terrible. Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Cuando regresemos vamos de lleno con Alur, ¿sí? Y con este debate que se pospone o que se disfraza, que en el fondo tiene mucho de ideológico y de político sobre las empresas públicas. Ya venimos. Hoy a las 20.